Si inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos. Sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Este es un tema que es un motivo de fiesta desde el punto de vista nacional, porque es un aspecto incluyente, es un aspecto precisamente para poder modernizar todo lo que son los sistemas de datos, los sistemas de información del Estado venezolano, para optimizar la política pública. Pero adicionalmente nosotros tenemos un mandato, que es en este caso del Plan de la Patria, donde se establece que nace el sistema estadístico y geográfico de nuestro país. Es decir, que hay un conjunto de leyes que están establecidas en Venezuela y que norman todo lo que corresponde a los sistemas de datos, a la información, la pertinencia de la información. ¿Qué otros temas son importantes vinculados al desarrollo del censo, de este censo número 15 que vamos a estar efectuando en todo el territorio nacional? Son importantes, por ejemplo, que permite vincular una línea base de desarrollo vinculada al Plan de la Patria, el Plan de Desarrollo. Es decir, cada uno de los 320 indicadores que tenemos en el Plan de la Patria van a tener la manera de poder cotejar la información y el desarrollo específico con el mayor profesionalismo y la mayor calidad desde el punto de vista de la información estadística que se genera en Venezuela. Pero adicionalmente Venezuela suscribe los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Sistema de Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible suponen una batería de indicadores para poder tener la precisión desde el punto de vista de la información que ahí se genera. Esto es un concierto que existe a nivel de todas las Naciones Unidas. Todos los países tenemos que adecuar nuestros sistemas estadísticos, nuestros sistemas de información para poder generar la visual desde el punto de vista del cumplimiento que tenemos pautado para el año 2030. Y adicionalmente en el caso de Venezuela, buena parte de estos estadísticos están planteados alcanzarlos en el año 2025. Por eso es tan importante adecuar todo lo que son los procedimientos estadísticos, los procedimientos de información, las baterías de información que se generan en el país, precisamente para poder cumplir estos parámetros que están pautados. ¿Cuáles son los marcos legales, los marcos que nosotros tenemos referidos a lo que corresponde a la información estadística y geográfica en Venezuela? Por una parte está el primero, que es el más hermoso de todos, y se refiere precisamente a la Constitución bolivariana. Ahí está el marco general desde el punto de vista de la información. En el marco de la Constitución bolivariana se establece en su artículo 60 lo que corresponde a la característica de la información que se levanta. Y uno de los aspectos fundamentales, y eso es por eso es tan importante, la información pedagógica, la información clara, la información que no utilice los temas técnicos, los temas profesionales, los temas de profundo arraigo para el avance del país y que se pretenda politizar cualquier aspecto tan trascendente como es precisamente un sistema de información estadístico y geográfico. La Constitución venezolana, nada menos que la Constitución bolivariana, establece que toda persona tiene derecho a la protección, al honor, la vida privada, la intimidad, la imagen, la confidencialidad y reputación. Y en este sentido se establece la confidencialidad del dato estadístico. Esto está establecido en la Constitución bolivariana de nuestro país. Pero por si fuera poco, tenemos una ley que tiene rango constitucional que establece el nacimiento del Sistema Estadístico y Geográfico Nacional. Ahí están dos parámetros del máximo nivel de lo que puede tener un país. Es precisamente el rango de una ley constitucional y por otra parte lo que se corresponde con la Constitución de la República. Otro tema sumamente importante es que están los decretos que se asocian precisamente al marco de información. Llama la atención que jugando con la opinión pública, jugando con sembrar zozobra, jugando con sembrar una suerte de desinformación, siguiendo apostando a una visual donde el país no avance, una visual donde el país no tenga el desarrollo que nos merecemos los venezolanos, poniendo todo en una diatriba sin sentido, una diatriba que no conduce a ningún lado, se generan pronunciamientos donde sencillamente se obvien temas que están establecidos previamente. Aquí está la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En esta Gaceta, que fue publicada el 23 de septiembre, sale precisamente las características de lo que es la convocatoria del Censo Nacional en nuestro país. Ahí se establece, como es parámetro de la ley del sistema estadístico venezolano, se corresponde que es el Instituto Nacional Estadístico el que le corresponde todo el desarrollo del sistema de información en conjunto, en este caso, con el Instituto Geográfico Nacional. Esto es un aspecto muy importante porque la cualidad de los datos estadísticos y geográficos es una cualidad que es asumida desde el punto de vista del sistema de Naciones Unidas, es decir, ir vinculando los dos sistemas de información. En esta Gaceta específicamente se establecen dos temas. Uno, lo que es el lanzamiento del censo y toda la base legal desde el punto de vista del censo, es decir, que está publicada en Gaceta Oficial.
Adicionalmente se establece la constitución de la comisión que va a llevar adelante el censo, que la preside, por supuesto, el presidente del Instituto Nacional Estadístico. Y adicionalmente se establece el nacimiento de lo que corresponde a una figura inédita para el desarrollo de Venezuela, que es precisamente el Consejo Nacional de Geografía y Estadística de nuestro país, que va precisamente a tener la visual de organizar todos los planes estadísticos, geográficos en Venezuela. ¿Qué importancia tiene el desarrollo del censo en Venezuela? Bueno, la importancia es una importancia enorme. Nosotros tenemos una tradición estadística muy fuerte desde el punto de vista de nuestro país. El primer censo en Venezuela se efectúa en 1873. Es la realización del primer censo. No son una suerte de improvisaciones. El censo que estamos efectuando en este momento, busquen las declaraciones de prensa, busquen lo que fue el arranque del programa de trabajo, fue en junio del año 2018, donde arrancaron los primeros anuncios que formulamos del arranque del proceso censal de este momento. Pero adicionalmente, el censo procura dar un salto desde el punto de vista de la constitución del sistema estadístico y geográfico de nuestro país. ¿Cuáles son esos saltos que se procuran? El censo siempre tiene dos fases desde el punto de vista del desarrollo de su proceso. Una primera parte se le llama técnicamente el registro de unidades inmobiliarias. Eso existe desde que existe tradición censal en Venezuela. ¿Qué significa el registro de unidades inmobiliarias? Corresponde al levantamiento, al arqueo de todos los inmuebles que existen en el territorio nacional para poder definir el marco muestral que corresponde al censo. Es decir, se hace el conteo, a partir del conteo se define la logística, se define cuántas personas deben estar en cada manzana, en cada segmento censal, etc. Y bueno, y de ahí se organiza precisamente el marco muestral. Una vez definido el marco muestral, se pasa a la siguiente fase, que corresponde específicamente al levantamiento de la boleta censal. ¿Qué diferencia muy importante va a haber en este momento? El levantamiento de lo que corresponde al marco muestral es una información que muchas veces se pierde. ¿En qué sentido? Ya se están levantando 11 millones de inmuebles. Siempre están levantados 11 millones de inmuebles, 6.200.000 parcelas, etc. Siempre se hace el levantamiento de todos cuando vas a hacer un censo. ¿Qué diferencia importante está ahorita? A la etiqueta que nosotros teníamos históricamente, que era la etiqueta que decía censado, se está incorporando una etiqueta que otorga una cualidad, que es este código QR. Este código QR va a permitir que todas las bases de datos del Estado se simplifiquen los trámites para el usuario, los trámites para la persona que quiera efectuar cualquier trámite vinculado a su vivienda, a los servicios, etc. Con solamente ese código QR no hay que llevar carretillas de carpetas de información, etc., sino que simplemente ese código permite identificar toda la base de datos y poder garantizar lo que es el suministro de información. ¿Qué cosas, por ejemplo, puede aspirar una persona? Que cuando, por ejemplo, tenga el pago de electricidad, no le van a pedir el número del contrato de electricidad con el expediente no sé qué cosa tal, sino que simplemente el código QR y simplemente ahí la electricidad agarra y asocia la base de datos y dice, eso es lo que corresponde a esa persona. En el caso de agua, exactamente lo mismo. En el caso de telecomunicaciones, exactamente lo mismo. Pero además tenemos un tema como país. Quien quiera puede entrar por internet, puede ver las bases de datos de cualquier país, Estados Unidos, España, etcétera, y va a conseguir las bases catastrales, que es un tema fundamental para el desarrollo de las ciudades. Nosotros en Venezuela las bases catastrales de los municipios no se han logrado desarrollar todavía al presente. Uno de los temas que va a poder generar esta información es que se le va a otorgar con ya esta información, la cédula inmobiliaria, se le va a poder otorgar esas bases de información a las alcaldías, a los municipios, para que procedan en lo que le corresponde con el desarrollo de sus bases catastrales. Cuando haya una persona, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Comercio, que por ley le corresponde hacer todo lo que es el catastro comercial, ahora no va a tener que volver a hacer todo un levantamiento de información, sino que simplemente con la cédula inmobiliaria tiene ya la información de base de datos atributivas para poder tener esa información. Cuando un empresario que tenga una industria tenga que sacar un permiso en Sunagro o tenga que sacar un permiso para un certificado de una línea de crédito o lo que sea, no va a tener que volver a hacer todos los trámites que son costos de producción, que son costos vinculados a mano de obra, que son costos vinculados a la actividad productiva específica, sino que simplemente con el código QR vincula todo lo que son los sistemas de base de datos. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el tema del código QR? Dar un salto, modernizar los sistemas de datos del país, simplificarle la vida a las personas. Es muy importante que tengamos esto porque no se puede estar permanentemente pretendiendo hacer de todo una diatriba política.
No se puede estar pretendiendo siempre agarrar y arrastrar a que un país no avance, a que un país no asuma las necesidades que tiene. Nosotros somos un país que necesita optimizar su sistema de servicios públicos, que necesita optimizar las políticas públicas, que necesita optimizar los sistemas de seguimiento. Y los censos lo que hacen es precisamente un corte desde el punto de vista de la información para poder planificar, optimizar el desarrollo específico de un país. Nosotros a lo largo de lo que corresponde a este último trimestre del presente año estamos ya en campo, estamos efectuando lo que se corresponde al levantamiento de la información de lo que se trata específicamente de las cédulas inmobiliarias. Eso es un proceso silencioso, sin ninguna novedad, está ocurriendo desde el punto de vista del territorio nacional. Es muy importante que se sepa que tanto en la cédula inmobiliaria como en el caso de lo que corresponde a la boleta censal, en ninguno de los casos se ingresa a las viviendas. En todos los casos simplemente se toca la puerta de la edificación, se suministra la información y nunca se tiene el ingreso a las viviendas. Y posteriormente, lo que es el primer trimestre del año que viene, vamos a estar efectuando la siguiente fase que corresponde a la boleta censal. Esto siempre ha sido así, no es nuevo que se va a generar en este proceso, siempre se hace primero el levantamiento de lo que corresponde a las unidades inmobiliarias para poder definir el marco muestral y posteriormente se va a lo que corresponde a la boleta censal. Temas importantes, todo está completamente llevado a sistemas de información. Todo está completamente llevado a bases informáticas. Nosotros no vamos a levantar censo en papel, no vamos a levantar censo en boletas. Todo está con estándares que son prácticamente de ruptura de paradigmas desde el punto de vista de los sistemas informáticos que se han generado y muy importante que debería ser motivo de orgullo, motivo de fiesta, que son equipos venezolanos que han venido precisamente desarrollando la informática, desarrollando las aplicaciones. Nosotros posteriormente a todo lo que corresponde al sistema de Naciones Unidas vamos a ofertarle de manera gratuita lo que nosotros hemos podido levantar de experiencia censal, porque estamos seguros que para otros países va a ser sumamente importante tener sistemas de captura desde el punto de vista de información, tener esquemas de programación con todos los blindajes desde el punto de vista de lo que se refiere a la calidad desde el punto de vista del dato y por supuesto a lo que es el levantamiento específicamente de la información. Si inventamos un futuro